Estamos con nuestra siguiente invitada, la licenciada Sonia Suárez, directora nacional de Educación de Jóvenes y Adultos del Meduca. Vamos a hablar del Día Internacional de la Alfabetización. Buenas tardes, licenciada. Se aprovechó de la neuro y de los neuroinversionistas. ¿Vio qué interesante? Bien, bien interesante, buenas tardes a todos, muy interesante, la verdad es que lo pone a uno como a pensar y a meditar tantas cosas que uno hace, que piensa que lo está haciendo bien, pero ese no es el camino. Muy interesante, de Así verdad, es. apunté el nombre del libro también. Excelente. Bien, y cuéntenos en este Día Internacional de la Alfabetización, 8 de septiembre, los logros, los avances que hemos tenido. Siempre hablamos precisamente de cómo se puede erradicar la pobreza, cómo se puede reducir la mortalidad infantil, pero sobre todo, qué estamos haciendo para fortalecer la educación y que alcance y abrace a todos, que contemos con una educación de calidad, precisamente para bajar esos índices y números de personas analfabetas. Bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Nosotros en la Dirección Nacional de Jóvenes y Adultos, claro que estamos trabajando para erradicar esa cantidad de jóvenes que no tienen oportunidad ni acceso a la educación. Este año hemos abierto en las áreas comarcales, sobre todo 40 centros, para que los estudiantes eh, aprendan a leer y escribir, y los que no han terminado, los que han llegado hasta sexto grado, se puedan insertar en estos programas para terminar su premedia y su media, sobre todo en las áreas de difícil acceso, donde las escuelas llegan hasta sexto grado nada más. Entonces, esto se hace a través de facilitadores y muchos de ellos trabajan gratis, trabajan por un punto que se les da, y ese punto ya es una ley y eso se llama servicio valioso a la educación. Así que nosotros, bueno, en el compromiso de que más personas terminen sus estudios, porque normalmente en las áreas apartadas las personas llegan hasta sexto grado, los jóvenes, y entonces se dedican pues al trabajo de campo o a hacer su familia, pues y hasta ahí llegan. Entonces con estos programas estamos abriendo esa ventana, esa oportunidad pues para que terminen y de repente puedan hasta entrar a una universidad. También nosotros Hablemos tenemos, de esos programas, licenciada. ¿Cuáles son esos programas y el bueno, impacto nosotros, que precisamente han tenido no solamente en los jóvenes, sino también en los adultos mayores? cómo no, tenemos el programa de teleeducación que se llama teleeducación porque en un momento se llamó teleeducación, pero son programas que funcionan en las escuelas en la tarde. Por ejemplo, hay una escuela primaria hasta sexto grado, no hay más escolaridad, entonces se usa la misma escuela para presentar este programa que se llama teleeducación para la terminación de estudios. Tenemos también estos programas en los centros penitenciarios porque a los que están detenidos se les conmuta pena si están estudiando. Nosotros no escogemos los estudiantes, eso lo hacen en la policía, ellos son los que deciden, bueno, quiénes están, quiénes sí, quiénes no, entonces nosotros también llegamos a la educación allá. También tenemos el posalfabetización, que es las personas que no saben leer y escribir, entonces los llevamos hasta un tercer grado y ya después entran a un programa para terminar pues su primaria. Lo bueno, tenemos también Aula Mentor, que es un convenio entre Panamá y España, pero esto sí es totalmente virtual porque esto ya es una herramienta de trabajo que se les da para los que se meten en este programa de Aula Mentor. Nosotros, y tenemos también, bueno, las escuelas nocturnas, ¿no? Que esas sí funcionan en todas partes del país, las escuelas Claro. nocturnas, y tenemos una escuela que es nocturna, que no funciona de noche, sino que funciona de día, y eso está en el área de La Chorrera. Y ahí van jóvenes a partir de los 15 años, antes no. Tienen que tener 15 años y si son menores de edad, pues su mamá debe de irlo a matricular porque estos son menores de edad todavía. Y el que no tiene ese compromiso, de repente no tenga la mamá o la mamá está lejos, bueno, siempre tiene que haber una persona adulta que se comprometa de que ese chico va a estar en la escuela y va a ser el responsable hasta que, bueno, cumplan su mayoría de edad, pues ellos van
se matriculan. A propósito de ese programa, licenciada, versus el número de estudiantes que han desertado de lo que es pues las aulas de clase, ¿no se hace esa evaluación para restar ese número de muchachos que se dicen han desertado, pero que a través de ese programa que usted nos comparte hoy tienen la oportunidad de volver, permanecer en las aulas de clase? Claro, de una forma diferente, porque es a través de este programa que no es en una escuela. Entiendo que es de otra forma. Háblenos un poco cómo funciona esto y si han logrado ustedes hacer pues esa ponderación. Sí, nosotros tenemos como un 10% de estudiantes que han desertado de la escuela y se han matriculado en las escuelas nocturnas, alrededor como de un 10%, que ellos van y se matriculan muchas veces porque consiguen un trabajo, porque la necesidad los obliga a trabajar, entonces ellos tienen que escoger, o estoy en la escuela, trabajo, ¿qué hago? Entonces trabajan y se matriculan en nuestros centros nocturnos, pues para terminar sus estudios. También nosotros tenemos convenios con algunas empresas que mientras ellos están trabajando por unas horas, ellos tienen que presentar un documento de que ellos están estudiando y así les dan trabajo de medio tiempo. Muchas empresas hacen estos convenios con nosotros porque la idea es que la mayor cantidad de personas se preparen. Entonces, estos programas que tenemos le abre la oportunidad también a los padres de familia que también pueden terminar y ayudar a sus hijos en la escuela. O sea, tenemos una diversidad de programas y de oportunidades para que nadie se quede sin estudiar, para que la gente que por alguna razón no pudo terminar en su tiempo pueda accesar a los estudios. Bien, para finalizar, licenciada Sonia, en este Día Internacional de la Alfabetización, ¿qué mensaje y pues reflexiones importantes usted puede dejar sentado y resaltar? Y con eso concluimos. Bueno, yo tengo que decirle a las personas que nunca es tarde para acercarse a un aula de clase. Nosotros tenemos bonitas experiencias de personas que han llegado muy lejos estudiando. Y por ejemplo, el lema de este año de la Semana de Alfabetización es promover la alfabetización para un mundo de transición. Ese mundo de transición es que vamos de un paso a otro, de que tenemos que seguir caminando. Así que nunca es tarde y yo los invito a que se matriculen en cualquier programa que haya. Las puertas de las escuelas están abiertas, el Ministerio de Educación, y de verdad créame que una persona que aprende una letra, que aprende un número, eso nos llena a nosotros de mucha satisfacción. Y cada vez que alguien viene aquí a buscar, oiga, ¿cuáles son los requisitos para entrar a una escuela? Nosotros nos llena eso de mucha satisfacción, la gente que viene a buscar, ¿cómo hago para que en mi escuela en la tarde se den clase para adultos? ¿Cómo hago para que en mi escuela los chicos que no han terminado puedan terminar? Nunca es tarde para estudiar. Me quedo con esas reflexiones agradeciendo a la licenciada Sonia Suárez, directora nacional de Educación de Jóvenes y Adultos del MEDUCA. Muchísimas gracias y bienvenida siempre. Que tenga linda tarde. Gracias, Edna. Mucho gusto y muchas gracias a la orden. Un abrazo a la distancia. Bien, son las 3:58. Usted no le cambie porque al volver conversaremos con el licenciado Neftalí Montenegro, psicólogo y especialista en crecimiento personal y colectivo. ¿Cómo lograr un fortalecimiento y control de las emociones? Tema interesante. Además nos contará de ese programa de Empodérate Junior 2023. Ya volvemos.